Es el año de 1899. La gran tarea era unificar México, un país que por las guerras y las inestabilidades económicas que había enfrentado desde su independencia estaba fragmentado. Quien gobernaba México en ese momento era don Porfirio Díaz, época en la que México floreció bajo el positivismo y el capitalismo liderado por Díaz. En este afán de modernidad, la ideología que se respetaba era la de mirar hacia afuera, es decir, admirar a otros países y tratar de llevar a México al mismo estatus que ellos. Francia era el país al que México debía aspirar, gracias a que en ese momento era la capital cultural y económica del mundo. Consecuentemente era el afrancamiento en México, fue la llegada de las tiendas departamentales. Entre la gran demanda que ejercía este país en los consumidores mexicanos también eran las farmacéuticas y productos de belleza, quienes por su naturaleza son susceptibles a la falsificación y dadas las reiteradas conductas que se presentaban, ambos países deciden poner cartas en el asunto, originando la convención entre los Estados Unidos mexicanos y la República Francesa para la protección recíproca de la propiedad industrial. Tema 1. Concepto de los tratados internacionales. A continuación, daremos lectura a 10 principales excepciones de tratados internacionales, según así lo refieren grandes juristas destacados en la materia al respecto. En primer lugar, tenemos a Antonio Linares, que nos dice: un tratado internacional es un instrumento donde se consignan disposiciones libremente pactadas entre dos o más sujetos de derecho internacional con el fin de crear, modificar o extinguir obligaciones y derechos. En segundo lugar, Hernández Villalobos nos dice que es un instrumento donde se consignan disposiciones libremente pactadas entre dos o más sujetos de derecho internacional con el fin de crear, modificar o extinguir obligaciones y derechos. En tercer lugar, tenemos a Adolfo Arroja Vizcaíno, quien nos dice: son los acuerdos que celebran entre dos o más estados como entidades soberanas entre sí sobre cuestiones diplomáticas, políticas, económicas, culturales u otras de interés para ambas partes. Díez de Velasco nos dice que es un negocio jurídico con características propias debido a la categoría de los sujetos que en él intervienen. Barberizopina nos dice: se puede definir el tratado internacional expresando que se caracteriza por ser creado mediante una manifestación de voluntad común de dos o más sujetos de derecho con gentes de capacidad suficiente, tendiente a establecer una regla de derecho en el orden jurídico internacional. Benadaba nos dice: un tratado internacional es un acuerdo celebrado generalmente entre estados, regido por el derecho internacional y destinado a producir efectos jurídicos. Según Jiménez de Archiaga, nos dice: es de toda concordancia de voluntades entre dos o más sujetos de derecho internacional, destinada a producir efectos jurídicos. Julio de González nos dice que el tratado internacional es un acuerdo celebrado por escrito, ya consta en un instrumento único o en dos o más conexos, y cualquiera que sea su denominación particular. Según Modero Seara, un tratado internacional es todo acuerdo concluido entre dos o más sujetos de derecho internacional, hablamos de sujetos y no de estados, con el fin de incluir a las organizaciones internacionales. Tema número 2. Denominación de los tratados internacionales. Para Begoña. En el sentido internacional, se encuentran muchos nombres para designar a los tratados internacionales, aunque esto no es tan relevante si lo vemos desde el punto de vista jurídico, ya que la Convención de Viena señala: cualquiera que sea su denominación, esta multiplicidad de nombres se debe a que los tratados internacionales presentan entre sí características muy distintas según la materia a que se refieren las partes que intervienen en la celebración y formalidad o solemnidad que se concluyen, etc. Rodríguez Begoña, Apuntes de Derecho Internacional Público. Algunas nominaciones de los tratados internacionales. Acuerdo: voluntad respecto a la conclusión de un determinado acto jurídico, administrativo, económico o internacional, convención entre estados destinado a crear, desarrollar o modificar determinadas normas del derecho internacional. Acuerdo interinstitucional: es el nombre que la ley otorga sobre la celebración de tratados de México. Da a los tratados en forma simplificada acuerdos administrativos. Armisticio: acuerdo entre los estados beligerantes para cesar de forma convenida y provisional las hostilidades sin poner fin al estado jurídico de guerra. Canje de notas: es una forma de asumir compromisos en materia de importancia relativa a que, en todo caso, no se juzga necesiten de la formalidad del tratado. Concordato: acuerdo celebrado en forma de tratado internacional entre un estado y la Santa Sede. Convención:
Acuerdo interinstitucional cuyo objetivo es enunciar ciertas reglas de derecho internacional. Esta expresión se reserva para instrumentos solemnes, bilaterales y multilaterales. Notas reversales. Se designa un acuerdo por el que se comprometen los estados a no contravenir a un uso establecido en asuntos de ceremonial o admitir que una concesión especial se haga, pero sin prejuzgar sobre los derechos y prerrogativas adquiridos. Pacto. Acuerdo de voluntades entre dos o más estados mediante el cual se constituye entre ellos una relación jurídica. Protocolo. Se utiliza generalmente para designar un instrumento que modifica o complementa un tratado, ya sea este multilateral o bilateral. Tratado. Acuerdo celebrado entre dos o más sujetos de derecho internacional público con objeto de crear, transferir, modificar o extinguir una relación jurídica entre ellos, estableciendo derechos y obligaciones por escrito en un instrumento único o más documentos relacionados entre sí, sin importar su denominación. Clasificación de los tratados internacionales para la Convención entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Francesa para la protección recíproca de la propiedad industrial. El problema de clasificar los tratados internacionales, debido a la globalización y el choque cultural y económico que ha sido derivado de la misma, han surgido normativas jurídicas de carácter internacional que regulan la interacción entre estados, pero el estudio de los tratados internacionales se ve limitado por la vastedad del tema, así como la barrera lingüística que existe entre las naciones. Para comenzar, hablaremos sobre la clasificación de acuerdo al número de estados contratantes. Nuestra clasificación es bilateral, debido a que las altas partes contratantes no exceden el número de 3. Como segundo punto, clasificación de acuerdo a la materia. Nuestra materia es de tipo comercial. Tercero, clasificación de acuerdo a si es un tratado ley o tratado contrato. Es un tratado ley debido a que impone reglas generales para la aplicación del tratado y las decisiones que trate sobre el mismo estarán medidas por la organización que tiene su sede en Viena. Cada estado cuenta con un voto y le debe rendir cuentas a cierto plazo para la organización. Clasificación según la adhesión, como punto 4. Nuestra adhesión es cerrada debido a que no hace mención en ningún artículo. Como punto 5, clasificación de acuerdo al periodo. Su duración no lo especifica, por lo que decidimos que es por un periodo indefinido, o hasta que alguna de las partes manifieste su deseo de que se extinga. Punto 6. Clasificación de acuerdo, permisión de reservas. Nuestro tratado es estricto, lo cual reducimos en el artículo 10. Los artículos y los anexos del presente tratado no podrán ser objeto de reservas. Las disposiciones de la Convención del presente tratado y anexos al protocolo podrán ser objeto de reservas que sean incompatibles con su objeto y propósitos. Punto 7. Ratificación. Permite el artículo 10. La presente Convención será ratificada y las ratificaciones se canjearán tan luego como se hayan llenado de formalidades prescritas por las leyes constitucionales de los estados contratantes. Punto 8. Desde el punto de vista de los sujetos a los que se aplica lo establecido en la Convención. Refiere que es de alcance limitado, ya que solo confiere derechos y obligaciones para los estados, según lo podemos deducir de la presente Convención. Punto 9. Nuestra aportación. Nos parece interesante que entre las diferentes clasificaciones se investigue de diversos autores. La mayoría de estos coincidía entre sí que los esquemas bajo los cuales se clasificarían los tratados, y nos pareció importante recalcar una clasificación que no encontramos por ningún autor, que es la de legitimidad o validez del contrato, porque puede que un tratado internacional haya sido pactado, pero no se toman en cuenta las circunstancias bajo el cual se acordó el tratado, si fuera carente de vicios del consentimiento o no. Y como punto 10, nuestra conclusión respecto a la clasificación. Resulta difícil poder generar un criterio complejo que abarque la totalidad de las características de la clasificación de los tratados, debido a la vastedad de cualidades que puede tener un tratado internacional, pero resulta aún más imprescindible tener un modelo bajo el cual desarrollar la clasificación del tratado para así poder generar un esquema lógico al momento de leer el contenido de un tratado internacional. Tema número 4. Fundamento de los tratados internacionales. Fundamento, obligatoriedad, pacta sunt servanda desde distintos autores. Punto 1. Cesario Gutiérrez Espada y María José Cervel Hortal. Ellos mencionan que ahora el fundamento de cumplimiento se establece con una conciencia jurídica que se cree y se establece entre los estados. Para esto ellos mencionan lo siguiente. Las reglas fundamentales constan en la Declaración de Principios del Derecho Internacional que rige las relaciones de amistad y cooperación entre los estados. Emilio López Bassols, como punto 2, nos menciona la efectividad de los tratados internacionales se mantienen en el respeto de sus normas por la comunidad internacional. Punto 3. Según el conjunto de autores del curso de Derecho Internacional Público, es un principio fundamental de derecho internacional que las obligaciones que una norma en vigor impone a sus destinados han de ser cumplidas por estas de buena fe. Punto 4. Según César Sepúlveda, él nos menciona que la fuerza de obligatoriedad de estas normas deriva del principio de que los estados deben de respetar los acuerdos concluidos entre ellos, pacta sunt servanda.
Punto 5. José Eduardo García Cortés menciona que se refiere a que los tratados deben de cumplirse, pues suscriben para crear un determinado régimen jurídico en alguna materia de las relaciones internacionales, ya sea bilateral o multilateral. Como punto número 6, la revista Expansión nos menciona que es uno de los principios que persigue la teoría general del contrato y que expresa que los contratos vinculan a las partes. Los contratos son obligatorios, tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse el tenor de los mismos. En el punto número 7, según la revista La Guía del Derecho, nos menciona que significa que los acuerdos entre partes o pactos deben cumplirse, al igual que se acordaron las partes contratantes haciendo uso de la autonomía de su voluntad. En el punto número 8, el doctor Idoipe nos menciona que es un requisito para la eficacia de todo el sistema contractual. Aboga por un comportamiento correcto dentro de las prácticas comerciales. Punto número 9, según el maestro Gómez, es un principio fundamental de cada uno de los sujetos intervinientes una necesaria fidelidad a sus promesas. Punto número 10, según el doctor Ramírez, es un fundamento en el cual derechos y obligaciones perfectamente definidas, las cuales deben ser cumplidas. Tema número 5, elementos de los tratados internacionales. Como primer punto, tenemos el elemento de esencia, el cual nos dice A. Capacidad, la cual le es otorgada a quienes sean considerados como sujetos de derecho internacional para la celebración de los tratados internacionales. B. Consentimiento. Eso es expresado por órganos de representación competentes por parte del Estado. C. Objeto. Es el fin último perseguido por las partes contratantes. Punto 2. Elementos de validez. Ser un acuerdo internacional. En este sentido se trata de la voluntad de las partes que celebran el tratado de obligarse jurídicamente mediante el tratado. B. Por escrito. En general, este no es un requisito expreso, pero generalmente los tratados se celebran por escrito para evitar ambigüedades, para ser más constantes internacionalmente, aunque en un tratado verbal es legal, pero en este caso dicho tratado no sería regulado por la Convención de Viena. C. Entre tratados. De manera general, esta característica se refiere más a ser celebrados entre sujetos de derecho internacional, más que a ser celebrados únicamente por Estado. D. Regido por el derecho internacional. En este caso se deduce que tratar de un acuerdo internacional regido por el derecho internacional, la celebración del tratado deberá realizarse bajo la reglamentación del derecho internacional. E. Cualquier denominación particular, cualquiera que sea el nombre dado al tratado, no carece de validez internacional. Punto 3. Derecho interno con los tratados internacionales. La doctrina del derecho internacional presenta teorías mediante las cuales se expresa el nexo que existe en el orden jurídico interno y el internacional. Tema número 4, o punto 4. Representantes de Estado en un tratado internacional. En virtud de sus funciones y sin tener que presentar plenos poderes. Se considerará que representan a su Estado. A. Los jefes de Estado, los jefes de gobierno y ministros de Relaciones Exteriores, para la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado. B. Los jefes de misión diplomáticas para la adopción del texto de un tratado entre el Estado acreditante y el Estado ante el cual se encuentran acreditados. Y C. Los representantes acreditados por los Estados ante una conferencia internacional. Punto 5. Corrupción del representante de un Estado. Corrupción del representante de un Estado si la manifestación del consentimiento de un Estado de no obligarse por un tratado ha sido obtenida mediante la corrupción de su representante. Según el doctor Eliseo Arteaga Nava, el error consiste en la falta de representación de la realidad que afecta a la formación interna de lo que se quiere. Punto número 7. Capacidad de las instituciones internacionales. La capacidad de una organización internacional para celebrar tratados se rige por las reglas de esta organización. Punto número 8. La amenaza a un Estado o el uso de la fuerza. El uso de la fuerza o solo se prohíbe aquella que tiene como consecuencia la violación de la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o que sea contrario a los propósitos de las Naciones Unidas. Punto 9. Nulidad de un tratado internacional. Al respecto del famoso letrado doctor Manuel Becerra Ramírez nos dice: es nulo todo tratado cuya celebración se haya obtenido por amenaza o el uso de la fuerza en violación de los principios del derecho internacional incorporado en la Carta de las Naciones Unidas. Punto número 10. Capacidad de las Naciones Unidas para celebrar tratados. Son miembros originarios de las Naciones Unidas los estados que, habiendo participado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional celebrada en San Francisco, o que bien firmaron previamente la Declaración de las Naciones Unidas el 1 de enero de 1942 y que suscriban esta carta y la ratifiquen de conformidad con el artículo 110. Tema número 6. Procedimiento de elaboración de los tratados internacionales. Punto 1. Proceso de celebración de la celebración de tratados internacionales. Capacidad de los estados. Plenos poderes. Conformación ulterior de un acto ejecutado sin autorización. Adopción del texto. Autenticación del texto. Manifestación del consentimiento. Ratificación. Entrada en vigor. Punto número 2. Procedimiento de celebración de tratados internacionales en México. Negociación, redacción y adopción del texto. Firma, aprobación interna, consentimiento del Estado de vincularse. Entrada en vigor.
Punto 3. ¿En qué consiste la negociación? No es más que el debate que se lleva a cabo entre los sujetos interesados de celebrar un tratado internacional a fin de ponerse de acuerdo en el contenido del mismo. Punto 4. Complejidad en la negociación de un tratado bilateral. Se puede realizar ya que por medio del envío recíproco de misiones especiales encargados de negociar con los representantes designados por la otra parte, o bien por las misiones diplomáticas de uno en territorio de otro. Punto 5. Complejidad en la negociación de un tratado internacional. Esta negociación es compleja por los intereses divergentes, pues son más numerosos por un lado su ajuste, por consiguiente es más difícil por otro lado. Nacen problemas adicionales conectados con la organización y el reglamento que es necesario efectuar de los debates. Punto 6. Procedimientos de información sobre la celebración de tratados, según la ley sobre la aprobación de tratados internacionales en materia económica. Artículo 5. Al inicio de cada periodo ordinario de sesiones, el Senado, a través de las comisiones competentes, requerirá un informe a las Secretarías de Estado y a cualquier organismo de la Administración Pública Federal que representa a México sobre el inicio de negociaciones formales de un tratado. El informe contendrá 1. Las razones para negociar, así como las consecuencias de no hacerlo. 2. Los beneficios y ventajas que se espera obtener de la negociación y la expectativa de cumplir con los objetivos de esta ley que correspondan conforme al tratado se pretende celebrar. Punto 3. Un programa inicial de proceso y negociación calendarizado. Punto 7. Generales de la celebración de tratados, según la ley sobre la aprobación de tratados internacionales en materia económica. Esto como sus principales objetivos. Artículo 3. Para la aprobación de un tratado se observarán los siguientes objetivos generales: contribuir con la mejor calidad de vida y el nivel de bienestar de la población mexicana, propiciar el aprovechamiento de los recursos productivos del país. Punto 3. Promover el acceso de los productos mexicanos a los mercados internacionales. 4. Contribuir a la diversificación de mercados. 5. Fomentar la integración de la economía mexicana con la internacional y contribuir a la elevación de la complejidad del país. 6. Promover la transparencia en las relaciones comerciales internacionales. Punto número 8. Objetivos particulares de la celebración de tratados según la ley sobre la aprobación de tratados internacionales en materia económica. Artículo 4. Para la aprobación de un tratado se observará congruencia con los siguientes objetivos particulares según proceda. En materia de solución de controversias: A. Otorgar a los mexicanos y extranjeros sean parte de controversia en el mismo tratado conforme al principio de reciprocidad internacional. B. Asegurar a las partes la garantía de audiencia y el debido ejercicio de sus defensas. C. Garantizar que la composición de los órganos de decisión aseguren su imparcialidad en materia de prácticas desleales del comercio exterior. Punto número 9. Antecedentes constitucionales sobre la celebración de tratados internacionales. Constitución de 1824, el Supremo Gobierno celebra los tratados. Constitución de Cádiz, el Rey tiene la facultad de hacer alianzas y tratados. Acta Constitutiva, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de celebrar tratados. Constitución de 1824, el Presidente dirigir negociaciones diplomáticas y celebrar tratados. Constitución de 1836, Presidente de la República dirige negociaciones diplomáticas y celebra tratados. Bases orgánicas de 1843, el Presidente de la República dirige negociaciones diplomáticas y celebra tratados. Constitución de 1857, el Presidente dirige negociaciones diplomáticas y celebra tratados. Constitución de 1917, el Presidente dirige negociaciones diplomáticas y celebra tratados, sometiéndolos a ratificación del Congreso. Constitución de 1917, texto vigente, dirige la política exterior y celebra tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los tratados. Punto número 10. Proceso de negociación de la Convención entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Francesa para la protección recíproca de la propiedad industrial. En el año de 1989, el día 10 de abril, el Presidente de la República y el Presidente de la República Francesa, deseando facilitar las relaciones comerciales entre México y Francia, han resuelto celebrar una convención sobre propiedad industrial, dando lugar a la negociación en la Ciudad de México, el día antes señalado, mismo que entrará en vigor el 10 de abril de 1899. Tema número 7. Contenido de los tratados internacionales. Sin lugar a duda, las aseveraciones que se realizan respecto del contenido de los tratados internacionales sufren modificaciones o evoluciones paulatinas que las afectan. Al respecto citaremos un conglomerado de autores que nos esbozan más sobre el tema. Punto 1. Según Hermilio López Bassols, el contenido de los tratados internacionales lo representa como la estructura de un tratado. Menciona lo siguiente: algunos tratados se acompañan de anexos, protocolos, que tienen el mismo valor jurídico que los párrafos dispositivos. Punto número 2. El derecho internacional no exige un formato especial para la celebración de elaboración de un tratado, pero la práctica ha establecido 3 partes: el preámbulo, que no tiene fuerza vinculatoria, pero sí es útil para la interpretación del resto del documento; la parte dispositiva y las obligaciones de las partes contratantes y vinculatorias para las partes. Punto número 3. Dentro de este rubro se encuentran los siguientes conceptos, que corresponden a las generalidades en las que se puede observar un tratado. Ámbito de aplicación: es el objeto del tratado.
la materia específica en la que se suscribe un tratado internacional, pudiendo abarcar una o más ramas sustantivas del derecho internacional, proviéndose de derechos y obligaciones en esta. Punto número 4. Sujetos. Son las partes que lo suscriben y se sujetan a lo estipulado por ellas mismas. Punto número 5. La estructura. Es la conformación física del tratado internacional. Punto número 6. Ámbitos excluidos. Esos son aspectos específicos de la materia o rama en la que se suscribe el tratado y en los que se propone a sus partes crear determinado régimen jurídico que por disposición de ellas o por haber una norma de jus cogens, en tal sentido, quedan excluidas expresa o tácitamente del ámbito de aplicación del tratado. Punto número 7. La irretroactividad. Surge de la presente convención sin perjuicio de la aplicación de cualesquiera normas enunciadas de la presente convención que estén sometidas en virtud del derecho internacional independiente. Estas solo se aplicarán a los tratados que sean celebrados por estados después de la entrada en vigor de la presente convención respecto a los tales estados. Punto número 8. El contenido sobre los tribunales en la materia. El artículo 9. Los tribunales de cada país decidirán cuáles denominaciones por su carácter genérico quedan excluidas dentro de lo dispuesto en la presente convención. Sin embargo, las exposiciones regionales de origen y de productos vinícolas no quedan comprendidas en la reserva que este artículo establece. Punto número 9. ¿Cómo se integra el contenido de la presente convención? Esta convención será ratificada. La ratificación se canjeará tan luego como se haya llenado de formalidades prescritas o por las leyes constitucionales de los estados contratantes. Punto número 10. ¿Cómo surten efecto los contenidos? Surten efecto el día en que se efectúe dicho canje y será obligatoria hasta tanto que una de las dos partes contratantes denuncie a la otra con 6 meses de anticipación sin intención de hacerla caducar. Tema número 8. Las reservas en los tratados internacionales. Otro de los puntos pilares son las reservas de ley, al respecto que nos permitiremos escribir algunos magistrales autores que esbozan más acerca del tema. Loretta Ortiz A. menciona que la reserva es como una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él, con el objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones de tratados en su aplicación a ese Estado. Punto número 2. La práctica contemporánea codificada en la Convención admite con libertad la formulación de reservas. Los únicos casos que no se admite formular reservas son cuando están prohibidas expresamente por el tratado, cuando no se encuentren dentro de las permitidas por un tratado, cuando el tratado es omiso al respecto. Punto número 3. Las reservas autorizadas. Expresamente por el tratado no requieren una aceptación posterior, a menos que el tratado así lo dispusiera. Punto número 4. En los demás supuestos, las reservas necesitan ser aceptadas, aunque sea en forma implícita, en los supuestos en que se requiere la aceptación. Una reserva se considerará aceptada por un Estado cuando éste no formule la objeción a la reserva dentro de los 12 meses siguientes a la fecha en que la misma haya sido notificada. Punto 5. Los Estados que formulen una reserva que es aceptada por otros Estados se convierten en Estados parte del tratado. Si la reserva es objetada, pueden darse dos situaciones. Para objetarse, la reserva no entra en vigor y un Estado objeta la reserva y además manifiesta su intención de que el tratado no entre en vigor. Punto número 6. El tratado rige en su integridad para el resto de los Estados. El procedimiento relativo a la formulación de las reservas, el retiro de reservas o objeciones se encuentra regulados en los artículos 22 y 23. Conforme al curso de Derecho Internacional Público, como punto 7, encontramos que la reserva es una declaración unilateral, manifestación del consentimiento de un Estado respecto a un tratado. Para José García, en el punto 8, nos menciona que la reserva es una declaración unilateral por escrito que puede hacerse por el momento de la firma, con las subsiguientes etapas hasta el depósito de los instrumentos de ratificación o adhesión, con el objeto de excluir o modificar ciertas cláusulas respecto del Estado que hace esta declaración. Punto número 9. Conforme al curso general del Derecho Internacional Público, la reserva es una declaración escrita que formula un Estado o una organización internacional implicados en un tratado con el fin de excluir o modificar algunas disposiciones. Reserva de la Convención entre los Estados Unidos Mexicanos, como punto número 10, y la República Francesa para la protección recíproca de la propiedad industrial. Se encuentra en el artículo 15º. Las reservas, los artículos y los anexos del presente tratado no podrán ser objeto de reserva. Tema 9. La ratificación de los tratados internacionales. Punto número 1. Procedimientos para llevar a cabo la ratificación. Los procedimientos oficiales para la ratificación o adhesión varían según los requisitos legislativos nacionales de cada Estado. Punto número 2. Medidas para llevar a cabo la ratificación. La medida es que el organismo apropiado del país, ya sea el Parlamento, el Senado, la Corona o el Estado o Gobierno, o una combinación de todos ellos, acepta adoptar las obligaciones pertinentes del tratado de conformidad con los procedimientos constitucionales adecuados. Punto número 3.
Instrumentos de ratificación. El instrumento de ratificación generalmente contiene el texto del tratado, la declaración de que dicho tratado ha sido aprobado por los órganos constitucionales correspondientes, y la declaración expresa del jefe del Estado o del gobierno. Punto número 4. La ratificación en México. En México la ratificación es competencia del presidente de la República, con aprobación corresponde al Senado y según una interpretación coordinada de los artículos 76, fracción 1, 89, fracción décima y 133 constitucional. Punto número 5. Forma de no ratificar un tratado. No se podrá ratificar los tratados que se restrinjan o se afecten de alguna manera las disposiciones constitucionales, a menos que la ratificación se haga con las reservas correspondientes. Punto número 6. Concepto de ratificación. La ratificación representa el compromiso jurídicamente vinculante de acatar las disposiciones de la Convención. Punto número 7. ¿Cómo opera la ratificación de un tratado internacional? La consecuencia jurídica que es el tratado es obligatoria a partir del momento en que se ratifica, pero una vez otorgada la ratificación es irrevocable. Punto número 8. La adhesión y las condiciones por las cuales se da. La adhesión es el acto por el cual un Estado acepta la oferta o la posibilidad de formar parte de un tratado ya negociado y firmado por otro Estado. Punto número 9. Canje o depósito de los instrumentos de ratificación. El consentimiento de los Estados o de las organizaciones internacionales en obligarse por un tratado constituido por instrumentos canjeados, entre ellos se manifestará mediante este canje. Cuando los instrumentos dispongan que su canje tendrá este efecto, cuando conste de otro modo para que estos Estados y estas organizaciones, o, según el caso, esas organizaciones han convenido en que el canje de los instrumentos tenga ese efecto. Punto número 10. ¿Qué es la firma al referéndum? Un representante puede firmar un tratado ad referéndum, es decir, con la condición de que la firma sea confirmada por su Estado. En este caso, la firma es definitiva una vez confirmada por un órgano responsable. En el caso de nuestra convención entre los Estados Unidos mexicanos y la República Mexicana Francesa para la protección recíproca de la propiedad industrial, esta fue hecha en México en doble original el día 10 del mes de abril del año 1899. Tema número 10. Interpretación de los tratados internacionales. Punto 1. Concepto de interpretación de los tratados. La interpretación de los tratados, con el fin de determinar el consenso expresado por las partes, precisa el objeto, contenido, sentido y alcance de sus disposiciones convencionales y esclarece las condiciones para su aplicación práctica. Punto número 2. Sujetos que pueden interpretar los tratados internacionales. Este puede ser el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Tribunal Constitucional, entre otros. En este caso, la interpretación conocida en la doctrina como interpretación unilateral. Punto número 3. Clases de interpretación. Por el órgano o personas que la realizan, que es interpretación auténtica, interpretación doctrinal, interpretación judicial, interpretación diplomática, interpretación teleológica, interpretación histórica, interpretación sistemática. Por sus resultados, interpretación extensiva, interpretación restrictiva. Punto número 4. Reglas de interpretación que no menciona la Convención de Viena. La máxima del efecto útil, la interpretación de una cláusula de un tratado, debe hacer posible que la misma cumpla en función práctica o lo realice de una misión política para la que fue concebida. La interpretación a la luz del sistema jurídico en vigor del momento de la interpretación. Esta regla hace referencia al momento histórico en el que el intérprete debe situarse para hacer la interpretación. Las nociones y conceptos evolucionan con el transcurso del tiempo y el sentido y alcanzan un término en el momento de la celebración del tratado. Puede ser muy distinto del sentido y alcance del mismo término unos años después. Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández y publicado por el Poder Judicial de la Federación. Punto número 6. La interpretación de los tratados internacionales según la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un organismo internacional con una doble función. Por un lado tiene la función jurisdiccional, cuyo objetivo radica en someter a su jurisdicción casos contenciosos, y por otro lado tiene una función consultiva, mediante la cual los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos pueden consultar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca de la interpretación de la Convención Americana o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en Estados americanos. Punto número 7. Interpretación con base del contexto. Esta comprenderá, además del texto, incluido su preámbulo y anexos, todo aquello que se refiere al tratado y haya sido concertado entre todas las partes con motivo de la celebración del tratado. Punto número 8. Medios de interpretación para una correcta evaluación del contenido de la norma. Atención a la letra de la norma, sentido lógico, antecedentes históricos, el proceso de elaboración, la concordancia con el conjunto de normas y la analogía. Esto según García Maínez. Punto número 9. Interpretación según el maestro Monroy Cabra N.E.G. La interpretación de un tratado puede ser efectuada por diversos sujetos o entidades. Punto número 10. ¿Qué se debe entender por interpretar los tratados internacionales? Según el doctor
Pesantes García Armando. La interpretación de un tratado también puede ser efectuada por un órgano jurisdiccional internacional cuando las partes en un litigio le reconocen competencia para resolver una controversia existente entre ellas. Tema número 11. Publicación de los tratados internacionales. Para nuestra convención entre los Estados Unidos mexicanos y la República Francesa para la protección recíproca de la propiedad industrial, alude que fue publicada en la entonces llamada Gaceta Oficial de la Federación con fecha del 17 de abril del mismo año. Por lo anterior, trataremos de esbozar más acerca del tema y darles una mejor explicación. Punto número 1. Publicación de documentos, tratados internacionales en México según las leyes internas. Después de considerar el tratado, el Senado le da su aprobación. Emite un decreto en este sentido, el cual se publica en el Diario Oficial de la Federación. Este decreto se limita a decir que se aprueba en el tratado, pues no se publica su texto. Punto número 2. Según la publicación, refiere al respecto a Alejandro Silva Bascuñán, surgió atribuir a los tratados internacionales un valor jerárquico superior a las demás normas legales del ordenamiento jurídico, pero en todo caso subordinadas a la Constitución. La Suprema Corte de Justicia respecto a la publicación de los tratados internacionales, como punto número 3. Sin embargo, ha seguido una doctrina distinta a la expuesta en el fallo del caso Godoy y con otros fiscos. Señala, considerando el noveno, que la estructura jurídica de un tratado internacional, principalmente la exigencia constitucional de que intervengan en su aprobación los cuerpos legisladores, hace que sean verdaderas leyes, ya que en su génesis, desarrollo y promulgación oficial se reúnen todos y cada uno de los requisitos y elementos constitutivos de la ley internacional. Punto número 4. Reglamento de la Asamblea General sobre la publicación. Para dar efecto al artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, Treaty Series de las Naciones Unidas, el artículo 12 del reglamento dispone que la Secretaría publique tan pronto como sea posible en una sola serie todos los tratados o acuerdos internacionales que registre o archive e inscriba. Punto número 5. Publicación limitada. De conformidad en el párrafo 12 del artículo 12 del reglamento, enmendado en 1978, ya nos exigirá a la Secretaría que publique in extenso, es decir, con su texto íntegro, los tratados bilaterales incluidos en una de las siguientes categorías: los acuerdos de existencia y cooperación, los acuerdos relativos a la organización de conferencias, los acuerdos comerciales y los acuerdos que vayan a ser publicados de otro modo que por la Secretaría de las Naciones Unidas o por un organismo especializado relacionado con ellas. Punto número 6. Estado mensual. Cada mes, la Secretaría publica un estado de los tratados y acuerdos internacionales registrados, archivados e inscritos en el mes anterior. El estado mensual no contiene los textos de los tratados o acuerdos internacionales, pero proporciona ciertas características en francés e inglés de los tratados o acuerdos internacionales registrados, archivados e inscritos. Punto número 7. La publicación de los tratados internacionales según Ramiro Brotons, Antonio. Como consecuencia natural de la proliferación de convenios internacionales, el derecho de los tratados es una de las disciplinas que más se ha desarrollado en los últimos años en el ámbito internacional. Ha pasado de ser mero derecho constitucionario a ser derecho codificado a partir de la publicación de las convenciones que se han adoptado en materia de tratados. Punto número 9. Punto número 8. La publicación de los tratados internacionales según el derecho comparado de la doctrina americana. Para la doctrina americana es más rigurosa en la aceptación de un tratado internacional, por lo que se requiere para su publicación, y este empieza a tener categoría de ley. Tendrá que ser aprobado por 2/3 partes de la Cámara Alta del Senado de los Estados Unidos de América, y que, una vez resultado de esta acción legal, este podrá ser publicado en la Gaceta Oficial de los Estados Unidos de América. Punto número 9. La publicación de los tratados internacionales según el maestro Reuter Bell. Por lo anterior, el maestro mexicano y profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México refiere al respecto de la publicación de los tratados internacionales que estos deben ser revisados minuciosamente una vez celebrados y ratificados por el Ejecutivo Federal y el Senado de la República. Punto número 10. Monroy Cabra M. nos dice que los tratados, convenios, convenciones, acuerdos, arreglos u otros actos internacionales aprobados por el Congreso de conformidad con los artículos de la Constitución para su publicación y de tal manera que consideran vigentes las leyes internas. Tema número 12. El registro de los tratados internacionales. Como punto número 1, tenemos el sistema de registro de los tratados internacionales. Los tratados debían registrarse y ser públicos. El artículo 18 del pacto establecía la obligación y sancionaba su incumplimiento. Número 2. Naciones Unidas como órgano de registro. La ONU se encargaba de publicar 2 colecciones: Estado de los tratados multilaterales depositados en el poder del secretario general y colección de tratados de la ONU. El sitio web proporciona acceso a la información de ambas publicaciones, así como materiales adicionales sobre la práctica de las Naciones Unidas en materia de tratados. Incluye glosario,
Manual de tratados, manual de cláusulas finales. Punto número 3. Consecuencias a falta de registro. Ninguna de las partes en un tratado o acuerdo internacional que no hayan sido registrados conforme a disposiciones del párrafo primero de este artículo podrán invocar dicho tratado o acuerdo ante órgano alguno de las Naciones Unidas. Punto número 4. Registro de los tratados por los Estados miembros. Todo tratado y todo acuerdo internacional concertados por cualquiera de los miembros de las Naciones Unidas, después de entrar en vigor, esta carta serán registrados en la Secretaría y publicados por esta en la mayor brevedad posible. Punto número 5. Publicación del registro. Los tratados después de su entrada en vigor se transmitirá a la Secretaría de las Naciones Unidas para su registro, archivo e inscripción. Punto número 6. ¿Cómo se garantiza el cumplimiento del registro? Los organismos internacionales juegan un gran papel para supervisar, presionar a los estados para que cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Punto número 7. ¿Cuál es obligatorio el registro internacional de un tratado? Todo tratado o compromiso internacional celebrado en el futuro por un miembro de la Liga deberá ser inmediatamente registrado y publicado por la Secretaría a la brevedad posible. Ninguno de sus tratados o compromisos internacionales será obligatorio antes de que se haya sido registrado. Punto número 8. Intervención de la opinión pública en el registro. Los organismos internacionales juegan un gran papel para supervisar, presionar a los estados para que se cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Además, al mismo tiempo realizan funciones de interpretación del derecho internacional y en muchos casos funcionan como puente entre la sociedad civil y los estados. Punto 9. Principio de la diplomacia abierta. Los tratados internacionales constituyen en la era actual, sin lugar a dudas, la base de la diplomacia mundial, puesto que permiten que una sociedad globalizada, en la que encontramos marcados intereses contrapuestos, pueda convivir conforme a un orden internacional establecido, siendo mecanismos que ayudan y fortalecen la lucha constante por el mantenimiento de la paz, el orden público y la resolución de conflictos internacionales. Punto número 10. ¿Para qué sirve la notificación en los tratados internacionales? Salvo cuando el tratado o la presente convención disponga otra cosa al respecto, deberá ser transmitida, si no hay depositario, directamente a los estados que esté destinada, o si hay depositario, a este. Tema número 13. Revisión de los tratados internacionales. Punto número 1. Naturaleza de la necesidad de revisión. Es de vital importancia para el sustento de las relaciones diplomáticas a nivel global, así como el correcto funcionamiento del sistema jurídico internacional, la constante actualización de los tratados internacionales. Punto número 2. Nuestra definición de revisión. La revisión del tratado internacional es un recurso jurídico de materia internacional cuya función radica en analizar un tratado de tiempo pasado para determinar las circunstancias. Punto número 3. Requisitos de la revisión. Como se explicó anteriormente, el objeto de la revisión es adaptar un tratado anterior a las circunstancias actuales para su modificación. El único requisito indispensable es la revisión de la notificación y el consentimiento de las otras partes contratantes. Punto número 4. Según definición de procedimiento deliberativo para la revisión. Según Alejandro Monsiváis Carrillo, el proceso deliberativo es un mecanismo de control democrático mediante el cual establece un régimen de libre decisión sobre posturas a favor o en contra. Punto número 5. Finalidades de la revisión del tratado. La revisión del tratado internacional radica en analizar un texto o un tratado para su tropicalización. Punto número 6. La importancia de la Sociedad de las Naciones. Fue un organismo internacional creado por el Tratado de Versalles el 28 de junio de 1919 y este se proponía establecer las bases para la paz y la organización de las relaciones internacionales una vez finalizada la Primera Guerra Mundial. Punto número 7. ¿Cómo se puede ver interrumpida la paz entre dos estados por no ejercitar la revisión de un tratado internacional? Ya explicamos la importancia de la revisión del tratado internacional, pero para explicarlo de una manera más específica desarrollé el siguiente ejemplo. Los parámetros de armas que serán prohibidas durante la guerra o por lo que posteriormente la realización del tratado, estos se pueden implementar nuevos clausulados en los que se prohíban armas de carácter químico y biológico para una correcta pacificación. Punto número 8. Definición de status quo. Según Martín Baeza, status quo es la locución en latín. Status quo significa el estado del momento actual. Punto número 9. Peligro ante el status quo y la revisión de los tratados. Tomando en cuenta el significado de status quo como el orden actual del mundo, es de vital importancia la revisión de los tratados internacionales, ya que sobre ellos cae el peso de las relaciones políticas. Punto número 10. ¿Quién es el encargado de llevar a cabo la revisión del tratado internacional? Los encargados son las sociedades de las naciones. Es la encargada de notificar a los estados contratantes para realizar la adaptación del tratado. Tema número 3. Revisión de los tratados internacionales. Punto número 1. Naturaleza de la necesidad de revisión. Es de vital importancia para el sustento de las relaciones diplomáticas a nivel global, así como el correcto funcionamiento del sistema jurídico internacional, la constante actualización de los tratados internacionales. Punto número 2. Nuestra definición de revisión. La revisión del tratado internacional es un recurso jurídico de materia internacional cuya función radica en analizar un tratado de tiempo pasado para determinar las circunstancias. Punto número 3. Requisitos de la revisión. Como se explicó anteriormente, el objeto de la revisión es adaptar un tratado anterior a las circunstancias actuales para su modificación.
El único requisito indispensable es la revisión de la notificación y el consentimiento de las otras partes contratantes. Punto número 4. Según definición de procedimiento deliberativo para la revisión. Según Alejandro Monsiváis Carrillo, el proceso deliberativo es un mecanismo de control democrático mediante el cual establece un régimen de libre decisión sobre posturas a favor o en contra. Punto número 5. Finalidades de la revisión del tratado. La revisión del tratado internacional radica en analizar un texto o un tratado para su tropicalización. Punto número 6. La importancia de la Sociedad de las Naciones. Fue un organismo internacional creado por el Tratado de Versalles el 28 de junio de 1919 y este se proponía establecer las bases para la paz y la organización de las relaciones internacionales una vez finalizada la Primera Guerra Mundial. Punto número 7. ¿Cómo se puede ver interrumpida la paz entre dos estados por no ejercitar la revisión de un tratado internacional? Ya explicamos la importancia de la revisión del tratado internacional, pero para explicarlo de una manera muy específica, desarrollé el siguiente ejemplo. Los parámetros de armas que serán prohibidas durante la guerra o por lo que posteriormente la realización del tratado, estos se pueden implementar nuevos clausulados en los que se prohíban armas de carácter químico y biológico para una correcta pacificación. Punto número 8. Definición de status quo. Según Martín Baeza, status quo es la locución en latín. Status quo significa el estado del momento actual. Punto número 9. Peligro ante el status quo y la revisión de los tratados. Tomando en cuenta el significado de status quo como el orden actual del mundo, es de vital importancia la revisión de los tratados internacionales, ya que sobre ellos cae el peso de las relaciones políticas. Punto número 10. ¿Quién es el encargado de llevar a cabo la revisión del tratado internacional? Los encargados son las sociedades de las naciones. Es la encargada de notificar a los estados contratantes para realizar la adaptación del tratado. Tema número 3. Revisión de los tratados internacionales. Punto número 1. Naturaleza de la necesidad de revisión. Es de vital importancia para el sustento de las relaciones diplomáticas a nivel global, así como el correcto funcionamiento del sistema jurídico internacional, la constante actualización de los tratados internacionales. Punto número 2. Nuestra definición de revisión. La revisión del tratado internacional es un recurso jurídico de materia internacional cuya función radica en analizar un tratado de tiempo pasado para determinar las circunstancias. Punto número 3. Requisitos de la revisión. Como se explicó anteriormente, el objeto. Tema 14. Extinción de tratados internacionales. Preguntas de extinción de tratados internacionales. ¿Qué comprendemos por la extinción de un tratado? El término creado por nosotros de extinción de tratado internacional es un recurso mediante el cual se establece la terminación del tratado internacional y puede ser derivado por diversas causalidades. 2. Importancia de la extinción del tratado internacional. Es importante esclarecer el valor de este recurso procesal dentro de la materia internacional, ya que es relevante determinar el parámetro bajo el cual se establece el criterio y por el cual se determinará un tratado internacional. 3. ¿Existen los tratados internacionales eternos? A pesar de que esté estipulado en las cláusulas del tratado internacional su carácter atemporal, ningún tratado internacional tiene una vigencia absoluta, ya que el derecho internacional es dinámico, por lo que siempre pueden estar sujetos a cambio. 4. Problemáticas que pueden surgir por el mal estudio de la extinción de un tratado. Si no se estudia de manera correcta y eficiente ese tema, es posible que en un futuro no se pueda discernir la extinción del tratado con la suspensión del mismo. Punto 5. Pregunta 5. Extinción del tratado por el estado de guerra. Es importante esclarecer, cuando dos estados entran en un estado de guerra, las relaciones se vuelven hostiles y la mayoría de los tratados que tienen que ver con materia económica se deben suspender. Punto 6. ¿Cómo puede verse afectados los tratados por la entrada del estado de guerra entre los estados contratantes? Si bien la entrada del estado de guerra implica la ruptura de relaciones diplomáticas entre dos naciones, no necesariamente esto implica que todos los tratados serán nulificados. Punto 7. Nuestra definición de denuncia. Para el correcto entendimiento de la causa de extinción del tratado es necesario esclarecer el término denuncia. Facultad de ejercicio unilateral es una garantía que no permanecerá el tratado cuando se vuelva gravoso su acatamiento. Punto 8. O pregunta 8. ¿Qué es la Secretaría General de las Organizaciones de los Estados Americanos? La SGOEA es el cargo más alto que alguien puede alcanzar en la Organización de los Estados Americanos. Punto número 9. La extensión del tratado y dificultad para poder encontrar la manifestación del tratado internacional. Personalmente consideramos que este tema es un particular dificultad para hallarlo determinado en una cláusula dentro del tratado internacional, debido a que muchos tratados no especifican la manera de extinguirlo o bien utilizan sinónimos como cesar para dar por terminado o retirada del tratado. Punto número 10. Por lo que concerne a nuestra conversión entre los Estados Unidos mexicanos y la República Francesa para la protección recíproca de la propiedad industrial, no alude de gran manera a la extensión de la propia convención, por lo que quedamos a la deriva del respecto, ya que nos muestra algo al respecto. Conclusión: importancia de la extensión. Tema 15. Efectos de los tratados internacionales. Punto 1. Efectos de los tratados internacionales, según Cesario Gutiérrez Espada, el cual nos dice que dentro de su libro de Derecho Internacional Público menciona que los tratados internacionales obligan a los sujetos partes
de su entrada en vigor y deben ser cumplidos por ellos de buena fe. Punto 2. Efectos de los tratados internacionales según Norma López Amarripa. Dentro de su libro Nuevo Derecho Internacional Público alude a la entrada en vigor de un tratado donde plantea cuestiones en torno a sus efectos de aplicación. Marco Gerardo Monroy, que ahora menciona en el punto 3, dentro de su libro Derecho Internacional Público, que un tratado entre en vigor en la forma y fecha en el que se disponga, se acuerdan los estados negociadores. Punto 4, la entrada en vigor según el manual de tratados, nos dice que dentro del cual menciona la entrada en vigor como entry into phase, lo que es tratados entran en vigor, es decir, comienzan a producir sus efectos y ser vinculantes por las partes del mismo. En el punto 6, César Gutiérrez Espada nos dice que la entrada en vigor, por tanto, exige de las partes en su trato de cumplimiento. En el punto 7, la entrada en vigor, según Fernando Eiffet Etienne, en su libro Derecho Internacional Público, primer tomo, nos menciona que los tratados internacionales pueden sujetar su entrada en vigor al cumplimiento previo de ciertas condiciones. En el punto 8, Marco Gerardo Monroy nos explica que en cuanto a la aplicación provisional, es de acuerdo con la urgencia de los asuntos que son objeto del tratado o por otras razones, los estados interesados pueden especificar en un tratado que éste entre en vigor provisionalmente. En el punto 9, Elizola Arteaga, en su obra de Derecho Internacional Público, señala que la aplicación provisional, como ya hemos visto, es el proceso de celebración de un tratado y que éste puede demorarse. En el punto 10, al respecto de nuestra materia, este alude de manera escueta en el artículo 10, que surtirá efectos desde el día en el que se efectúe dicho canje. Tema 16, el cumplimiento de los tratados internacionales. Punto 1, cláusulas para el cumplimiento de los tratados internacionales. Un Estado puede expresar su consentimiento en obligarse a varios modos, por medio de la firma definitiva, la ratificación, la aceptación o la aprobación y la adhesión. Punto 2, incumplimiento de los tratados internacionales. En caso de que un país no cumpla con un acuerdo internacional, su socio iniciará consultas para conocer en detalle los motivos del incumplimiento. Punto 3, Estado afectado. Los estados afectados establecieron los tribunales con un considerable apoyo por parte de la ONU. Punto 4, pasos para la celebración del cumplimiento del tratado. Primeramente es necesaria la celebración, la cual sigue los siguientes pasos en nuestro país: negociación, adopción del texto, autentificación, manifestación del consentimiento, firma del referéndum, aprobación del Senado, ratificación, promulgación y publicación. Punto 5. Cuando suspende el cumplimiento de la aplicación de un tratado. Suspensión de la aplicación de un tratado en virtud de sus disposiciones o por consentimiento de las partes, conforme a las disposiciones del tratado o en cualquier momento. Punto 5. Obligaciones emanadas de un tratado internacional. Teniendo presente los principios del derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas. Punto 7. Imposibilidad del cumplimiento. Una parte podrá alegar la imposibilidad de cumplir un tratado como causa de darlo por terminado o retirarse de él si esta imposibilidad resulta de la desaparición o destrucción definitiva de un objeto indispensable para el cumplimiento del tratado. Punto 8. El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Punto 9. Que garantiza el cumplimiento de un tratado internacional. El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que los estados deben respetar. Punto 10. ¿Qué obligaciones tienen los estados para llevar a cabo el cumplimiento de un tratado internacional? Los gobiernos se comprometen a adoptar medidas y leyes internas compatibles con las obligaciones y deberes de los tratados. Tema 17. Adhesión de los tratados internacionales. Punto 1. Concepto de adhesión. Acto por el cual un estado que no firma un tratado manifiesta su consentimiento para llegar a ser parte de este. Punto 2. La adhesión según la ley sobre la celebración de tratados. Artículo 5. De la voluntad de los Estados Unidos mexicanos para obligarse a un tratado se manifestará a través del intercambio de notas diplomáticas, canje o depósito del instrumento de ratificación, adhesión o aceptación, mediante las cuales se notifique la aprobación del Senado del tratado en cuestión. Punto 3. Diferencia entre adhesión y ratificación. Se diferencia la adhesión de la ratificación en estricto sentido que la adhesión se presenta solo con un Estado, por alguna razón no puede firmar el tratado. Punto 4. Efecto jurídico de la adhesión. La adhesión tiene el mismo efecto jurídico que la ratificación, aceptación o aprobación. No obstante, a diferencia de la ratificación, que deberá ir precedida de la firma para establecer obligaciones jurídicas vinculantes con arreglo al derecho internacional, la adhesión requiere solamente un paso, a saber, el depósito de un instrumento de adhesión. Punto 5. Previsión de la adhesión en los tratados internacionales. Otros tratados, como los de desarme, prevén la adhesión por los estados a partir del día siguiente de su entrada en vigor, como el artículo 13 del Tratado de Prohibición completa de los ensayos nucleares. Por lo anterior manifestado, nuestra convención entre los Estados Unidos mexicanos y la República Francesa para la protección recíproca de la propiedad industrial no nos brinda de toda la información requerida, por lo que decimos que no permite la adhesión, dado que es un tratado cerrado entre las naciones antes mencionadas. Punto 6. Forma de instrumento de ratificación. Cuando un Estado desea ratificar, aceptar o aprobar un tratado o adherirse a él, deberá ejecutar un instrumento de ratificación.
Punto 7. Entrega el instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión al secretario de las Naciones Unidas. Instrumento de ratificación, aceptación o aprobación o adhesión. Solo surtirá efecto después de haber sido depositado en el poder del secretario general de las Naciones Unidas. Punto 8. Concepto de adhesión según el maestro Méndez Silva Ricardo. La adhesión tiene el mismo efecto jurídico que la ratificación. Punto 9. La acepción de la adhesión para el doctor Silva Nava Carlos. La adhesión requiere solamente un paso, a saber, el depósito en un instrumento de adhesión. Punto 10. Concepto de adhesión por el maestro Adame Godard Jorge. Nos dice que un Estado generalmente puede expresar su consentimiento en obligarse por un tratado mediante el depósito de unos instrumentos de adhesión en el poder del depositario. Tema 18. La cláusula rebus sic stantibus mientras las cosas así permanezcan. Punto 1. Rebus sic stantibus, cambio fundamental de circunstancias mencionado por Marco Gerardo Monroy Cabra. Nos menciona que dentro de su libro Derecho Internacional Público, la cláusula rebus sic stantibus tuvo su origen en el derecho civil, luego pasó al derecho canónico administrativo internacional hasta llegar por obra de Gentile. Punto 2. Rebus sic stantibus, según el maestro diplomático Antonio Gómez Robledo, señala que esta cláusula tiene su formulación en la era cristiana, que no puede compararse ni con la doctrina de la equidad. 3. Rebus sic stantibus, según el maestro Galindo, establece que rebus sic stantibus es una expresión en latín que surge de la Edad Media por los canonistas. Punto 4. El problema de la cláusula rebus sic stantibus, según Modesto Seara Vázquez en su libro de Derecho Internacional Público, menciona que la cuestión es ver si el cambio de circunstancias es suficientemente grande como para justificar la inaplicabilidad del tratado. 5. Rebus sic stantibus. En nuestro tratado no menciona la cláusula, pero como ejemplo tenemos en el año 1870, y debido a la guerra franco-prusiana, Francia alegó la cláusula rebus sic stantibus respecto de la neutralización del Mar Negro. 6. Por su parte, Alberto Gentil lleva a cabo una precisión, por lo que sobre la aplicación de la cláusula, al introducir en su doctrina un elemento adicional al cambio fundamental de las circunstancias, a referir que cualquiera de las partes está dispensada de cumplir un tratado. Punto 7. Ruptura en las relaciones diplomáticas, según Fernando Jeffet Etienne, nos menciona que esta ruptura debe solucionarse por la vía pacífica y con las medidas de solución suelen dividirse en voluntarios o pacíficos. Punto 8. El ius cogens, propiamente dicho, tiene una naturaleza consuetudinaria, aunque no tiene por qué ser exclusiva, de forma que pueda haber normas que comparten una naturaleza convencional y consuetudinaria. Punto 9. Se plantea la doctrina internacionalista. Juan Antonio Quindimil López, entre otros, nos dicen que si la norma ius cogens puede llegar a ser fundamental, la competencia contenciosa de la Corte Internacional de Justicia, más allá o en lugar de la voluntad de los Estados, será de esta manera tratada por el ius cogens. Punto 10. La Corte Internacional de Justicia ha reconocido implícitamente que una norma ius cogens podría llegar a limitar el principio de consentimiento estatal, de forma que al haber afirmado que las normas ius cogens no pueden proporcionar por sí mismas un fundamento de jurisdicción, la Corte está implícitamente admitiendo que las normas ius cogens pudiesen llegar a contribuir tal fundamento. Punto 8. El ius cogens, propiamente dicho, tiene una naturaleza consuetudinaria, aunque no tiene por qué ser exclusiva, de forma que pueda haber normas que comparten una naturaleza convencional y consuetudinaria. Punto 9. Se plantea la doctrina internacionalista. Juan Antonio Quindimil López, entre otros, nos dicen que si la norma ius cogens puede llegar a ser fundamental, la competencia contenciosa de la Corte Internacional de Justicia, más allá o en lugar de la voluntad de los Estados, será de esta manera tratada por el ius cogens. Tema 19. Los tratados en el derecho vigente mexicano. Punto 1. Interpretación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En un primer punto, como base, se debe tomar el artículo 33, el cual nos refiere que esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República con aprobación del Senado, serán considerados la ley suprema de toda la Unión. 2. Interpretación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ante los tratados internacionales como pilar fundamental. Es el artículo 76, son facultades exclusivas del Senado, es decir, del Poder Legislativo. El artículo 89 nos refiere que se debe dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. Punto 3. Interpretación del Código Civil para el Distrito Federal ante los tratados internacionales. El artículo 1 menciona que las disposiciones de este código regirán en el Distrito Federal, el cual fue reformado en mayo del 2000, ya que con anterioridad mencionaba que las disposiciones de este código en cuanto a la publicación de tratados internacionales debería ser aplicable para toda la República este instrumento. 4. Interpretación del Código Civil Federal ante los tratados internacionales en el artículo 3. Refiere que las leyes, reglamentos, circulares o cualesquiera de disposiciones de observancia general para el Distrito Federal obligan y surten efectos 3 días después de su publicación en la Gaceta Oficial. 4. Interpretación del Código Civil ante los
tratados internacionales en el artículo 4. Si la ley, reglamento circular o disposición de observancia general para el Distrito Federal fija el día en que se debe comenzar a regir, obliga desde ese día. Punto 5. Interpretación de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal ante los tratados internacionales. Esta sede de carácter secundario solo hace referencia a las facultades complementarias y no sustitutivas a las establecidas en la Constitución. Punto 6. Interpretación de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal ante los tratados internacionales, artículo 43. Señalando a la Consejería Jurídica del Estado Federal de dar opinión a la Presidente de la República sobre los proyectos de tratados a celebrar con otros países y organismos internacionales. Punto 7. Interpretación de la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano Federal ante los tratados internacionales, donde para comprenderlo tenemos que definir que este servicio es el cuerpo permanente de servidores públicos, miembros del personal diplomático del Estado. Tema 8. Eduardo García Maínez y su postura ante paradigma jurídico de los tratados internacionales como derecho vigente en México. Los tratados internacionales regulan algunas materias que tienen un impacto directo en el derecho internacional, como es el comercio, los derechos humanos, las relaciones contractuales, el medio ambiente, etc. Además, ciertos agentes externos tienen interés directo en el cumplimiento de las obligaciones internacionales de México. Punto 9. Beneficios de que el derecho interno haya adoptado los tratados internacionales como ley según Sánchez Cordero. Hasta aquí termina la presentación de nuestro video. Muchas gracias por su atención.